Importante del día de hoy, el coronavirus está en México. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, confirmó el primer caso de COVID-19. Se trata de un hombre de 35 años de edad, quien llegó desde Italia y actualmente se encuentra atendido en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. López-Gatell agregó que el caso no es grave, ya que se encuentra en una etapa de bajo riesgo. Por cierto, le valió muchas críticas ayer cuando dijo que se trataba de un caso de coronavirus leve. Hay que decir que el virus del coronavirus es o no es, está o no está. Sin embargo, hoy tuvo que aclarar que se trataba de que no tenía neumonía y que por eso se refirió a que era un caso leve. Tengo contacto en estos momentos y me da mucho gusto saludar a Alejandro Macías, médico internista, infectólogo, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Noticias. Doctor Macías, es un gusto, un honor tenerlo en nuestro programa de noticias. Bienvenido, muy buenas tardes. Realmente, Jesús Martín, gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Una primera opinión ya de la llegada del coronavirus a México. Hay quienes piensan que ya estaba desde antes y que finalmente fue revelada la presencia en México debido a cómo se ha extendido en el mundo, en Canadá, en Estados Unidos, en España, en Italia, en Irán. ¿Qué opinión le merece todo esto, doctor Macías? Sí, eso no es más que el cumplimiento de las proyecciones que ya sabíamos. No debe sorprendernos a nadie. Desde un principio se ha dicho, este virus va a llegar, va a entrar, tiene todo el potencial para hacerlo. Esos mecanismos, digamos, de control o de contención, pues tienen un límite, que son básicamente ganar tiempo. Pero tarde o temprano va a entrar el virus. Es muy probable, como decías ahorita, que ya inclusive alguien más hubiera llegado con el virus y ni cuenta nos dimos, o lo diagnosticaron como influenza. Es perfectamente probable. Ahora, la Organización Mundial de la Salud ha elevado el estado de alerta a alerta máxima. Es solamente una cuestión técnica para decir ya en breve voy a declarar la pandemia. Y una vez que ya se declara la pandemia y ya, digamos, no que falló la contención, sino que ya hizo su trabajo la contención, sigue otra etapa que es la mitigación. Hay una tendencia política mexicana a siempre minimizar las cosas o no darles el valor justo debido a que no se vaya a causar pánico. Hoy el doctor Sí. López-Gatell fue muy claro, no nada más pidió, nos exigió a los medios de comunicación no generar pánico en la población con esta información. ¿Qué es lo que deberíamos informar desde su punto de vista y qué no deberíamos informar, doctor? Yo creo que no hay que ser catastrofistas, no hay que ser tampoco complacientes, digo, hay que ser ecuánimes. Esta es una verdadera amenaza para la salud. Es posible que nos vayamos a enfermar muchos, una buena parte de la población. Ahora, es verdad que esa enfermedad se puede evolucionar a ser grave, eso es verdad y es una verdadera amenaza. Pero también es verdad lo que se ha insistido, que la enfermedad en la gran mayoría de los casos no se va a complicar, va a ser una especie de catarro o una especie de influenza, te va a traer algunos días a maltraer, pero generalmente va a resolverse sin problema. Hoy el presidente de la República, al cerrar su conferencia matutina, insistió en que esto no es un asunto grave y que no van a caer en los excesos en los que cayó el gobierno de Felipe Calderón en el año 2009 con la cepa del virus de la influencia AH1N1. Se exageró en el año 2009, yo sé que usted estuvo muy cerca Sí. de ese caso y así concretamente le pregunto, ¿se exageraron las medidas de protección, de limpieza, los geles, los tapabocas, las recomendaciones en los centros de trabajo, en las escuelas, en el transporte público? ¿Realmente se exageró como lo acusó hoy el presidente de la República? No, ¿qué te voy a decir yo si estuve involucrado en las decisiones, en las decisiones? No. Y además son dos situaciones completamente distintas, Jesús Martín. Es como querer comparar peras con manzanas. Al principio, el primer país en lo que eso ocurre es el país que tiene más obligación de tratar de contener y de ganar tiempo para todos los demás. Era la situación de México. No se conocía ni siquiera cuál era el comportamiento del virus y sabíamos que los que teníamos graves estaban en los hospitales, saturando ya los hospitales. No, estamos aquí ya en otras circunstancias, sin embargo. Ya una vez que es evidente que se está transmitiendo eficientemente en todo el mundo, pues ya esos mecanismos de contención, como cerrar escuelas, cerrar transporte público, pues ya tienen menos valor, ¿verdad? Entonces son dos situaciones completamente distintas. Hay que seguir tratando de contener esto, pero no, evidentemente ya tenemos que pasar a la mitigación desde un Correcto. punto de vista personal e institucional. Pero por lo pronto no podríamos decir que en el 2009 se exageró, se tomaron las No, no, medidas correctas. yo no puedo aceptar eso, Jesús Claro. Martín.
Yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer Así es. y en ese momento fuimos reconocidos, México fue reconocido, yo no me incluyo, como una respuesta pulcra de lo que tiene que hacerse ante un inicio de una pandemia. Y eso Así se es. Y a mí reconoció me tocó a nivel participar regional, a nivel informando. internacional. Sí, a nosotros nos tocó participar informando oportunamente todo lo que ustedes estaban generando y sí me parece, pues no reconocer estos logros de las anteriores administraciones de haber hecho lo que se tenía que hacer en el caso de la influenza. Bueno, pues el pronóstico es que se va a replicar el coronavirus aquí en México, entonces, doctor Macías. Sí, es lo más probable que entre como una pandemia. Ojalá que entre en un patrón, digamos, regional, que no entre al mismo tiempo en todos lados o muy rápido, porque entonces pues no tenemos una gran oportunidad de responder. Parece que va a entrar, sin embargo, en regiones y va a afectar más a algunas regiones que otras, según nos está mostrando. En la misma China, en China hay regiones muy severamente afectadas, mientras que hay otras muy tranquilas. Ojalá que eso pase en México. Parece ser que entraría con gran intensidad en algunas regiones muy pobladas como la Ciudad de México, donde se pueden concentrar de momento los recursos y luego va a ir afectando otras regiones un poco como una epidemiología de palomitas de maíz. Ujú. Y ojalá que así sea, o que no llegue, ¿verdad? Porque también en el SARS del 2002-2003, cuando todos esperábamos su llegada, de repente se detuvo, no le gustó el calor o no le gustó el sur, yo no sé, y la pandemia se detuvo. No creo que tengamos la misma suerte, puesto que esta va mucho más intensa y más rápido, Ujú. pero todo es posible. Bien, pues doctor Alejandro Macías, yo le agradezco mucho el que me haya tomado esta comunicación con el Heraldo Noticias. Nos mantenemos al pendiente de todo lo que está informando la Secretaría de Salud, ahora todos los días a las 9 de la noche. Muchas gracias, doctor Macías. Gracias a ustedes, un gusto saludarlos. Hasta luego, que le vaya muy bien. Sí, efectivamente, la secretaria. Gracias, doctor Alejandro Macías. Él estuvo muy pendiente en el equipo técnico que tomó las decisiones hace 11 años en torno a la influenza. Hoy no puede aceptar el doctor Macías que el presidente diga que se exageró en el año 2009. Eso me parece muy bien, porque nos deja el siguiente mensaje. Hay que hacer lo que debemos hacer en el momento adecuado.